Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde el pequeño pueblo de Pittsboro, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América, a donde he venido con mi esposa y con mi hija para pasar parte de estas vacaciones navideñas en compañía de la familia de mi esposa. Y como estamos todavía en estas fechas navideñas, estamos todavía en plena Navidad, pues creo que es un buen momento para hacer este vídeo en el que quiero comentar críticamente un libro que para mí es uno de los mejores libros de temática navideña que he tenido la oportunidad de leer. Y además es un libro que conozco desde que era bien pequeño, porque recuerdo que mi padre, a mi hermana y a mí, cada Nochebuena nos leía por las mañanas varios libros de Navidad. Y uno de ellos, el que a mí más me impresionaba, el que a mí más me gustaba, por el que yo esperaba cada año, porque lo hacía solamente una vez al año, cada Nochebuena por la mañana, como digo, era este libro que tengo aquí en la mano y que voy a enseñar en cámara y que se llama, en esta versión inglesa, la versión original en lengua inglesa, Father Christmas, pero que en español se tradujo con el título de Papá Noel, y como pueden ver ahí, es un libro escrito y dibujado por Raymond Briggs. Y desde luego este libro que tengo aquí en la mano, Father Christmas o Papá Noel, en la versión española, es uno de los libros infantiles más reconocidos y más populares en el Reino Unido. Escrito, como digo, e ilustrado por Raymond Briggs, que es uno de los ilustradores más importantes y más premiados en Europa, creador de un estilo propio y muy reconocible que podemos ver no solamente en este libro, no solamente en Father Christmas, sino también en otros libros como por ejemplo The Snowman o Fungus the Bogeyman, además por supuesto de la segunda parte de Papá Noel que se titula Father Christmas Goes on Holiday o Papá Noel va de vacaciones. Pero ¿quién es Raymond Briggs? Y digo es utilizando el presente porque, que yo sepa, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, en diciembre del año 2019, Raymond Briggs sigue vivo. Nació en Wimbledon, cerca de Londres, en el año 1934 y ya muy joven se interesó por la ilustración. A sus padres, que eran un lechero y un ama de casa, no les hacía demasiada gracia esto porque pensaban que el joven Raymond no iba a poder ganarse la vida con sus dibujos. Así que Raymond Briggs estudió Bellas Artes en el University College de Londres, pero no le interesaba tanto la pintura como la ilustración, y entonces pronto comenzó a dedicarse en cuerpo y alma a la ilustración, pero no sin antes pasar un breve tiempo en el ejército haciendo el servicio militar, y después de cumplir con ese servicio militar ya a lo largo de los años 60, realizó todo tipo de ilustraciones para diversos tipos de libros que él no escribía, sino que simplemente ilustraba. Y a lo largo de estos años, finales de los 50 y durante toda la década de los años 60 del siglo pasado, fue emergiendo poco a poco este estilo inconfundible de Raymond Briggs, que fue concentrándose sobre todo y especializándose en la ilustración de libros infantiles, libros de poemas, libros de cuentos de hadas, por ejemplo, y de otros tipos también de libros. Y es en 1966, de hecho, cuando gana la Kate Greenaway Medal, uno de los galardones, una medalla, uno de los galardones más importantes en el Reino Unido. Llegados ya a los años 70, Raymond Briggs empieza a destacarse como autor de sus propios libros. Ya no necesariamente ilustra libros de otros escritores o ilustra libros de poemas, sino que empieza ya a escribir y a ilustrar sus propios libros, muchos de ellos de hecho en formato de cómic. Por supuesto, en formato de cómic tenemos aquí Father Christmas o Papá Noel,
Pero también durante esta época de los años 70 empezó a tener éxito con otros libros. Como digo, primero Father Christmas, Papá Noel, y también su secuela, Father Christmas Goes on Holiday, o Papá Noel va de vacaciones. El primero, Papá Noel, salió en el año 1973 y el segundo salió en el año 1975, y ya dentro de un poco vamos a hablar más detenidamente acerca de este libro, Father Christmas. Pero también durante la época, durante estos años 70, Raymond Briggs dibujó y escribió Fungus the Bogeyman del año 1977, que de una manera semejante a Papá Noel relata la rutina diaria de un bogeyman, es decir, una especie de hombre del saco o una especie de coco que asusta a los niños, utilizando, por supuesto, Briggs su típico estilo estético, que es el que se encuentra ya también en el libro Papá Noel. En el año 1978 sale al mercado uno de los libros más conocidos y más populares también de Raymond Briggs, que se llama The Snowman, o El muñeco de nieve. Este ya es un libro sin texto. Los otros libros, como veremos, Papá Noel y Fungus the Bogeyman, tienen texto, no mucho texto, pero tienen texto. The Snowman ya no tiene ningún tipo de texto, solo tiene imágenes, y es un libro sobre un muñeco de nieve que un niño hace y que a medianoche cobra vida, y entonces juega con el niño y lleva al niño en volandas a diferentes lugares. Pero a la mañana siguiente el muñeco de nieve, como todos los muñecos de nieve, cuando ya no hace frío y cuando sale el sol, pues se derrite y desaparece. Por tanto, vemos ya una de las características en The Snowman de los libros de Raymond Briggs, y es que no tenemos un final edulcorado, no tenemos un final idealista, sino que el realismo siempre subyace a los elementos fantásticos. Tenemos elementos fantásticos en The Snowman, como por ejemplo este muñeco de nieve que de repente cobra vida, un poco al estilo de Frosty the Snowman, ¿no? Y eso es un elemento fantástico, evidentemente, pero el final es un final muchísimo más realista, en el cual pues el muñeco de nieve con la salida del sol se derrite. El propio Raymond Briggs habló en cierta ocasión acerca de este final del libro The Snowman. De hecho, en una entrevista del año 2012 dijo lo siguiente: no hago finales felices, creo aquello que me parece natural e inevitable. El muñeco de nieve se derrite. Mis padres murieron, los animales y las flores mueren, todo muere. No hay nada particularmente triste en ello. Es una característica de la vida. Entonces ahí vemos el claro materialismo de este hombre, el claro realismo de Raymond Briggs, que en sus libros pues se da la mano con algunos elementos fantásticos. Al igual que Father Christmas, al igual que Papá Noel, este libro de Snowman fue adaptado para la televisión en el Reino Unido, y bueno, es un especial televisivo que tiene todavía hoy en día mucho éxito en las Islas Británicas. Vamos a hablar ya específicamente de este libro que está aquí, de Father Christmas, del año 1973. Como se puede ver aquí en la portada, pues el protagonista es Papá Noel, y como podemos ver, lo que hace Briggs en este libro es una reinterpretación de la figura de Papá Noel, basada, por supuesto, en la iconografía clásica del personaje. Vemos que tiene el gorro, vemos que tiene el traje rojo, típico de Papá Noel, tiene la barba también típica de Papá Noel, la panza bien redonda también. Pero además de esta iconografía clásica del personaje de Papá Noel, en muchos aspectos este libro se aleja de el típico retrato de Santa Claus. Briggs lo que hace aquí es jugar con las expectativas del lector, invierte muchas de las características que como lectores esperaríamos
de este personaje. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Papá Noel vive solo, sin una esposa, Mrs. Claus, la esposa de Papá Noel no aparece por ningún lado, tampoco tiene ayudantes, esos típicos duendes que supuestamente ayudan a Papá Noel en su taller, pues tampoco aparecen por ningún lado, pero sí tiene un perro y tiene un gato, tiene también un par de renos con los que va a volar de un lugar a otro del mundo para repartir los regalos, y también tiene una familia porque en cierto momento vemos que recibe regalos de algunos de sus familiares y algunos le gustan más que otros. En cuanto al propio Papá Noel, a sus características personales, a la personalidad de este personaje, pues vemos que es un hombre gruñón, un hombre cascarrabias, un hombre protestón, al que parece que no le hace mucha gracia la Navidad. Y esto a mí me sorprendía mucho cuando era pequeño, un Papá Noel al que no le gusta la Navidad, pero la verdad es que tiene mucha lógica, porque este es el día de mayor trabajo para Papá Noel, de ahí que no le haga mucha gracia cada vez que llega el 24 de diciembre y tiene que trabajar y viajar a lo largo y ancho del mundo, sobre todo con el frío que hace en algunas partes del mundo. La palabra blooming en inglés, que podría traducirse algo así como maldito, ¿no?, es su palabra favorita, siempre está en su boca cada vez que se queja de las cosas que le ocurren, y la verdad es que se queja prácticamente de todo a medida que va viajando y entregando los regalos. Pero también este personaje de Papá Noel se revela como un hombre bonachón, como un hombre que acaba resultando entrañable y que no es tan fiero, que no es tan desagradable como pueda parecer, porque en realidad debajo de esa coraza, debajo de esa actitud gruñona, pues se esconde un hombre a quien realmente le gusta lo que hace. Muy en el fondo le gusta lo que hace, porque si no, probablemente no lo haría. Pero si puede elegir, por supuesto, lo que más le gusta es descansar en su sillón con una bebida alcohólica en la mano. Le gusta el whisky y sobre todo le gusta el coñac a este Papá Noel, lo cual no es extraño teniendo en cuenta dónde vive y el frío que hace allí arriba, en el norte más norte de todos los nortes, ¿no? Lo que vemos en este libro, voy a enseñarlo de nuevo porque la verdad es que la portada siempre me ha gustado mucho, ¿no? Lo que vemos en este libro es la rutina diaria de este hombre de Papá Noel. De hecho, podemos ver un poco en la parte de atrás pues algunos de estos momentos, aquí en los que se está vistiendo, se está poniendo su traje para salir a repartir los regalos Papá Noel. Pues vemos aquí la rutina diaria de Papá Noel el 24 de diciembre de cada año, desde que se levanta hasta que regresa a su casa después de repartir regalos por todo el mundo. Es muy interesante lo que hace Raymond Briggs con la figura de Papá Noel y por eso me parece un libro tan efectivo, porque nos da una visión muy personal de Papá Noel. Y Briggs humaniza la figura de Papá Noel, nos la acerca desde un punto de vista cotidiano, desde un punto de vista mundano. Es un Papá Noel que hace más o menos lo que todos nosotros hacemos. Y podemos ver esto en muchos casos. Voy a citar algunos, entre otros que podríamos encontrar en el libro. Vemos, por ejemplo, a Papá Noel despertándose a regañadientes. Y esta es una de las escenas que más gracia me hacían cuando era pequeño. Nada más empezar el libro, pues vemos ahí que Papá Noel está tranquilamente durmiendo y soñando que está tomando el sol en la playa, y después, en esta parte de aquí abajo, después de que suena el despertador y él lo apaga, pues se le ha roto el sueño, ya no puede volver al sueño y entonces tiene que levantarse para trabajar y se da cuenta de que está en el día 24 de diciembre. Vemos también dentro de esta cotidianeidad de Papá Noel, pues lo vemos en el baño haciendo sus necesidades, lo vemos dando de comer
a los animales, lo vemos preparando un típico desayuno británico con huevos y con bacon. Lo vemos poniéndose su traje también, como ya enseñé anteriormente en la contraportada del libro. Lo vemos también cargando el trineo de regalos y despidiéndose de su perro y de su gato, y después viaja hasta los confines del mundo tratando de adaptarse a regañadientes siempre también a las diferentes chimeneas y a las diferentes entradas de las casas en las que tiene que repartir los regalos, pues desde una casa normal a un edificio con diferentes apartamentos, desde un iglú a un palacio real. Él viaja a lo largo y ancho del mundo repartiendo los regalos y comiendo y bebiendo lo que le dejan. Y si le dejan un poco de coñac, pues le gusta más que si le dejan un poco de leche o simplemente algo de agua. Y a la vuelta también vemos a Papá Noel, es decir, lo vemos preparando el viaje, durante el viaje, y me gusta mucho en cuanto a verlo durante el viaje, pues estas viñetas centrales en las que pasa por diferentes tipos de climas, ¿no? Es un viaje bastante difícil si lo pensamos desde un punto de vista realista, ¿no? Y acaba volviendo, por supuesto, después de trabajar durante toda la noche, llega a su casa de nuevo y entonces pues se hace una taza de té. Tenemos que pensar que esto está visto desde una óptica claramente británica, porque Raymond Briggs es inglés, y se prepara una opípara cena ahí con un pavo. Se da un baño, se da una ducha y después abre incluso algunos regalos, como decía al principio, que le envía su familia. Y por supuesto el que más le gusta es una botellita de coñac, que no le gustan tanto pues una corbata y unos calcetines. Pero bueno, ¿a quién le gusta el regalo de una corbata o de unos calcetines, ¿no? Esto también es bastante realista en ese sentido, ¿no? Después ve un poco la televisión y se pone el pijama y finalmente se dispone a irse a la cama. Esto lo vemos en la última página. Y en la viñeta final, como ahí se puede más o menos apreciar, pues dice así un poco enfurruñado, viendo al lector directamente, dice Happy Blooming Christmas to you too y felices malditas navidades a vosotros o a ti también. Habíamos visto anteriormente que Raymond Briggs en el año 1966 había ganado una Kate Greenaway Medal, y esta obra, Father Christmas o Papá Noel, le reporta su segunda Kate Greenaway Medal. Y por suerte tenemos este libro publicado en español por la editorial La Galera, y también hay una versión catalana que se llama Para Noel. Lo mismo ocurre, por cierto, con The Snowman, que también es un libro, El muñeco de nieve, que se puede encontrar en España, aunque ese libro realmente prácticamente no tiene traducción porque es un libro sin texto. Se le ha llamado en el Reino Unido en muchas ocasiones a Raymond Briggs el rey de la Navidad, ¿no? Porque es muy conocido por The Snowman, que no es realmente un libro navideño, aunque en la adaptación televisiva sí se le incluyen algunos elementos navideños, pero en el libro no hay ninguno de ellos. Y después, por supuesto, Papá Noel, y Papá Noel se va de vacaciones. Entonces se le reconoce en muchos casos, o se le llama en las Islas Británicas el rey de la Navidad. Y esto es algo que parece no gustarle demasiado a Raymond Briggs, que es una persona, por cierto, bastante especial, y a quien le gusta mantener su vida privada lejos de los medios lo máximo posible. Y en una entrevista con el diario The Guardian en el año 2015, habla un poco acerca de esto. Dice: en el libro The Snowman no hay Navidad, no hay nada navideño en Fungus the Bogeyman, y Papá Noel es un libro anti-Navidad.
bueno, me parece un poco exagerado decir que es un libro anti-Navidad, pero sí que nos presenta a un Papá Noel pues gruñón, a quien no le gusta demasiado tener que trabajar, tanto durante este día 24 de diciembre, aunque sí es cierto que, como digo, sí que subyace ese amor por lo que hace en varios momentos del libro. Sigue diciendo un poco más, o hablando un poco más acerca de esto Raymond Briggs. Dice: no me gusta en absoluto la Navidad. Hay demasiada ansiedad. ¿Tengo suficientes cosas? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué regalos voy a comprar? Ahora regalo cheques porque no sé qué comprar para adolescentes. Es un poco impersonal, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces lo que sí vemos es que lo que menos le gusta al autor, a Raymond Briggs, de la Navidad es ese aspecto comercial, esa comercialización de estas fiestas. Y en esta misma entrevista, ya para terminar, le preguntan si se considera un escritor de libros para niños. Y el propio Briggs dice: yo solo escribo sobre aquello que me interesa. Cuando me preguntan ¿a quién dirige usted sus libros?, yo siempre respondo: los libros no son misiles, no se dirigen a nadie. Y entonces con esto sí que entramos ya en una discusión interesante acerca de lo que es realmente la literatura infantil y la literatura juvenil. Es decir, Raymond Briggs escribe sobre aquello que le interesa y el resultado es un libro que puede ser disfrutado tanto por los niños como por los adultos, y eso es lo que para mí al menos es un buen libro para niños o para jóvenes, un libro que puede ser disfrutado tanto por los niños como por los adultos. Y este es sin duda el caso de Father Christmas, que aquí vuelvo a enseñar, que para mí realmente es un libro ya icónico sobre la Navidad. Es decir, yo siempre, prácticamente siempre que pienso en Papá Noel, pienso en este dibujo que tienen aquí, con el saco al hombro, esa nariz redonda, esos mofletes sonrojados y después, por supuesto, pues ese vestido, ¿no? esa vestimenta típica de Papá Noel, pero que cuando abrimos el libro vemos que es un Papá Noel que va más allá, que está más humanizado, que es un Papá Noel mucho más mundano, que es un Papá Noel mucho más creíble. Y yo creo que en parte por eso este libro ha tenido tanto éxito y por tanto este libro sigue vigente y sigue vendiéndose tanto en su versión original inglesa, que es esta es la versión original en inglés, como en sus traducciones a otras lenguas como el español, el catalán, el francés y muchas otras. Como hoy sigue siendo la época navideña, pues tenía yo muchas ganas y llevo ya tiempo pensando en hacer un pequeño homenaje a Raymond Briggs y en especial a este libro Father Christmas, que recomiendo a todos ustedes, tanto este como cualquier otro libro de este magnífico dibujante, ilustrador y escritor británico que es Raymond Briggs. Terminamos, por tanto, aquí este vídeo. Espero que les haya interesado. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en el mes de diciembre del año 2019 en Pittsburgh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por la atención y bueno, que pasen lo más feliz posible las fiestas que quedan y que todo les vaya lo mejor posible también en el año próximo, año en el que yo seguiré aquí en el canal de YouTube Antón GF, y espero poder vernos por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.